Hola mi querido y encantador aquelarre, perdone si se escucha mucho ruido, pero vivo en zona comercial y si en la noche no está el bar a todo volumen, lo está la iglesia en la mañana, más que hoy había boda. Saben, creo que el próximo video será el último del año por la misma razón que hoy solo haremos speed paints. Se acercan las fiestas y al ser una joven adulta fuerte estoy ayudando en todo lo que puedo. Literalmente desde noviembre estoy tipo... Creo que haré video de eso más adelante. Pero en compensación les dejé escoger la última canción del año y fue... muy buena elección, por cierto. Ahora sí, al tema que nos compete, creatividad. Yo estudio una carrera que implica mucha creatividad, pero no significa que todo aquel que estudie esa carrera será una persona creativa, y eso lo corroboré en mis días de instructora de fotografía. Aquel día íbamos a tener nuestra primera clase de fotografía libre, es decir, los chicos tendrían todo el estudio de fotos para ellos solos, podían usar lo que quisieran, de la manera que quisieran, las luces, la utilería, los fondos, todo lo podían ocupar. Les habíamos dicho en la clase anterior que podían traer pinturas, disfraces o lo que quisieran para hacer sus fotos. El profesor solo tenía una regla, y yo me apegaba fielmente a esa regla. No llegues con tu teléfono a mostrar una foto de Instagram y digas, mira licenciado, esta es mi idea. No. El punto de la clase libre era que podías poner todo lo aprendido en clases para crear algo nuevo. Esa foto de Instagram no es algo nuevo, no es tu idea. Esa es la idea de otra persona que ya la trabajó, ya fue plasmada y por algo está en Instagram. Ya lo hicieron. Puedes inspirarte en esa foto para crear algo nuevo, pero no copiarla. Así que ya adivinarán lo que pasó. Todos los chicos usaron su esfuerzo y talento para pensar en algo. No, estoy jugando. Todos llegaron con sus teléfonos y nos atacaron con fotos de Instagram diciendo, mira licenciado, puedo hacer esto. Mira instructora, esta es mi idea. Al principio, el licenciado y yo les dimos una oportunidad. Les explicamos que no podían hacer la misma foto, pero podían usarla para referencias. Pero no. Todos empezaron a maquillarse igualito como estaban en la foto. Y al ver esto, el catedrático me nombró capitán y abandonó el barco. Me quedé a cargo de la clase y realmente intenté orientarlos a hacer algo nuevo. Tenían muchas ideas de lo que podían hacer, pero no podía decírselas, tenían que pensar ellos mismos. La clase fue un fracaso, y no pasó mucho para que yo también tirara la toalla y le dijera al licenciado, esa clase no funcionaría. Abortamos la misión y sacamos a todos temprano. Fue algo muy decepcionante y para mí fue preocupante porque esa clase era de tercer año de la carrera y esos chicos tenían la creatividad de un pepino de mar. Así que la siguiente clase fue enteramente sobre creatividad y cómo despertarla. Una clase hecha por mí que les voy a compartir hoy. Aclaro, usaré ejemplos más enfocados en mi carrera, pero los invito a pensar sus propios ejemplos según el ámbito que manejen. Ahora sí, ¿qué es la creatividad? La creatividad es nuestra capacidad para crear ideas a partir de nuestra imaginación, conceptos conocidos e interpretación y reinterpretación, que a su vez trae consigo soluciones originales. Es decir, es técnica, análisis, imaginación, creando y trabajando al unísono para traer algo novedoso. No necesariamente debe estar implicado el arte, se usa en todas partes. Esto es algo que digo mucho, un abogado puede ser tan creativo como un pintor, pero su expresión de creatividad será diferente. Por ejemplo, la película de Blancanieves y los 7 enanitos es un gran ejemplo de creatividad, pues en la época en que se realizó el film, los dibujos animados no tomaban más de 15 o 20 minutos verlos. Eran vistos como pura comedia. Y la idea de hacer una película de más de una hora enteramente animada era una completa locura. Pero Walt no le tenía miedo al éxito. Se aventuró con esta idea, y para hacer el film fue necesario estudiar movimiento, dirección e intensidad de la luz, color, música, diseño de personajes, etc. La creación de la película fue imaginación, técnica y análisis para crear una de las mejores maravillas del cine, y darnos los primeros pasos a la humanización de personajes en la animación, como lo conocemos ahora. Porque en una época donde los dibujos animados podían recibir un piano en la cabeza sin sufrir daño alguno, los animadores y escritores de la película se preocuparon que Blancanieves al caer pudiera lastimarse.
Era impresionante para la época ver cómo los escritores, dibujantes y animadores guardaron silencio al darse cuenta que ella podía hacerse daño, y se preocuparon por una mujer que en realidad no existía, un personaje que ellos habían creado. Por algo considero esta película como la madre de la animación moderna. Si alguna vez lloraste por tu personaje favorito, esta mujer tiene mucho que ver. Otro ejemplo, muy bien, Barbie, Bratz y Monster High. La creación y diseño de muñecas siempre ha sido un trabajo de mucho pensar, pero quienes resaltaron y rompieron ese mercado fueron estas tres franquicias. Y es porque sus creadores analizaron su entorno, tomaron inspiración y referencias, y crearon productos que encantarían a las niñas. Barbie nació en una época donde la mujer no podía aspirar a más que ser ama de casa. Por tanto, una muñeca que enseñaba a las niñas que podían ser lo que quisieran era algo muy disruptivo. Barbie no tenía miedo de romper esquemas, y eso era increíble. Pero cuando Barbie ya se había convertido en un esquema femenino, con ropas rosas, lindas, cara dulce, llegaron las Bratz y tomaron el mercado de las muñecas. Eran finales de los 90 y Carter Bryant sabía que las épocas habían cambiado. Era hora de probar algo nuevo. El estilo de calle y Britney Spears se apoderaron de la moda, y estudiando esto, creó a las chicas de grandes labios y amantes del pop y hip hop. Estas chicas habían roto con el estilo rosa y tierno de Barbie para dar una imagen fresca, atrevida y descarada. Pero más tarde, Mattel volvería al juego. Para finales de la primera década de los 2000, los tiempos volvieron a cambiar. Britney había sido reemplazada por el rock, el metal pesado, Evanescence. Sí, la época emo había llegado. Y Gary Sanders lo sabía muy bien. Estudiando a la nueva generación, creó lo que yo considero las mejores muñecas del mundo. Frankie's time. I feel so alive here. Oh, not again. Laguna Blue Swim Team. Our swim team's fast. The Piranhas help. Claudine Wolf. A Moonlight Dance is a fierce. Ow! El 2010 venía con una revolución, donde todo el mundo buscaba un lugar donde sentirse amado y aceptado sin importar las diferencias. Hasta que ciertas personas lo arruinaron. Y con ese concepto nació Monster High, una línea bastante diferente a Barbie y Bratz, ya que sus protagonistas eran monstruos con un estilo claramente gótico, y la moda quedaba en segundo plano para centrarse en su lema: sé única, sé monstruosa. Y así Monster High se coronó por muchos años en la industria de las muñecas. ¿Pero qué tienen en común sus creadores? Todos ellos observaron, analizaron, estudiaron, imaginaron, pensaron y usaron su conocimiento adquirido para crear algo novedoso. Todos eran creativos. Sin embargo, no hay que confundir la técnica o una linda estética con creatividad, mucho menos la verborrea endulzada con ello. Esto es todo menos creatividad. Por ejemplo, si te hablo de un chico que vive tranquilamente hasta que un día algo extraño sucede y su paz se ve afectada, y para escapar del peligro o no perder lo que ama debe realizar un gran viaje en donde conocerá aliados y enemigos para recuperar lo que perdió, volver a casa o simplemente cumplir su sueño. ¿De qué te hablo? ¿El Señor de los Anillos? ¿Mulan? ¿Spider-Man? No, es el viaje del héroe, una técnica de escritura que se usa desde hace muchos años y muchas películas, series y libros lo utilizan. Pero hay unos que lo supieron aprovechar, otros que no tanto y otros que fueron tan genéricos que quedaron en el olvido. El viaje del héroe es una técnica, no es creatividad. Si tienes una historia así, no harás tu historia entretenida ni interesante, sino cliché. Lo que la puede hacer entretenida usando el viaje del héroe es la creatividad que pongas en ello. La creatividad ocupa alguna técnica, pero la técnica por sí sola no es creatividad. Espero que esto se entienda. Es mi problema con el hiperrealismo. Es una bonita técnica, pero carece de creatividad. Muchas obras hiperrealistas no dicen mucho que digamos. No son algo nuevo. Puedo obtener el mismo resultado con mi cámara y en menor tiempo. Lo que hará esa obra interesante no es la técnica, es la forma en que utilizas esa técnica y para qué. También tendemos a pensar que si algo no tiene color, no es bonito o estético, bueno, otro día hablaremos de estética, significa que no es creativo, cuando en realidad no tiene por qué ser así.
Algo puede ser muy bonito, lleno de color, pero carecer por completo de creatividad. Mientras que algo feo, sin color, extraño, puede tener toda la creatividad del mundo. Por decir un ejemplo un poco dispar, se me ocurre Emoji Movie versus Mademoiselle Noire. Emoji Movie es una película llena de color y una estética amigable, mientras que el video musical de Mademoiselle Noire tiene colores fríos, opacos y los dibujos se ven extraños y sucios. Sin embargo, tiene más creatividad que muchas de esas películas basuras de Hollywood. Mientras una es un comercial de más de 1 hora, este video en menos de 5 minutos te cuenta una historia interesante, una versión bella pero triste de lo que pudo ser un cuento de hadas. Moi, je m'appelle Mademoiselle Noire, et comme vous pouvez le voir, je ne souris, ni ris, ni vis. Y por último, esto va para mis queridos dibujantes. No, la creatividad tampoco viene con un estilo. Tú puedes pintar el estilo de Leonora Carrington, y esto no te hará creativo. Puedes escribir al estilo de Khalil Gibran, y eso no te hará creativo. Puedes crear tu propio estilo, pero eso no te hace creativo, sino lo que tú hagas con ello. Por ejemplo, y ojo, no ataco a estos países de donde son estos pintores, y tampoco estoy atacando a los pintores, ¿ok? Ok, es solo un ejemplo. Frida Kahlo y Botero tenían estilos muy marcados, pero al final Frida solo se pintaba a sí misma. Y admitámoslo, Botero no pasaba de lo mismo. En cambio, artistas como Remedios Varo también tenían un estilo muy marcado, sus obras eran 1000 veces más interesantes y novedosas. Todos ellos tenían estilos, pero ¿por qué uno es más ingenioso que otro? Frida Kahlo, en mi opinión, es mucho más creativa que Botero, y Remedios Varo mucho más creativa que los dos juntos. Y esto no es por el estilo que tienen, sino lo que hacían con ello. La creatividad no tiene que ver con cuánto color le pones a algo, o qué tan bonito se ve, o qué tan agradable es el estilo, sino que todo se remonta a pensar. La creatividad es pensar para crear. ¿Y por qué es tan importante la creatividad? Número 1, te invita al análisis, a la reflexión, al estudio. Y número 2, sin ella te estancas, te quedas en lo mismo y te vuelves algo reemplazable. Por ejemplo, creatividad, falta de creatividad. No me digan que no. Creatividad, falta de creatividad. Creatividad, falta de creatividad. Creatividad, sí señores, esto es muy creativo. Falta de creatividad. Me siento como Cusco. Su peli, mía no. Su, mía no. Su, no. Ok, ahora ya vimos qué es creatividad y qué no lo es. Entonces, ¿cómo puedes ser creativo? Fácil. Fortalece esa mente. Retoma artistas, investiga, nutre tu mente de todo aquello que sea valioso y te pueda servir de inspiración. Ojo, inspiración, no plagio. Algo que no puedo perdonar es a la gente que copia bajo la excusa: es que yo lo tomé de referencia, es que es una adaptación. No, mi ciela, hay una gran diferencia entre una referencia, una adaptación y un plagio. Por ejemplo, si te hablo la historia de una niña que por accidente viaja a otro mundo y debe enfrentarse a los peligros y locuras de ese mundo, muy probablemente me dirás Alicia en el País de las Maravillas. Y sí, pero ¿cuál de todas? La historia de Alicia se ha usado 1 y 1000 veces en diferentes historias, y es obvio cuando una ha sido inspirada en ella. Coraline está inspirada en Alicia, mas no es una copia de esta. La historia, los personajes y la escritura de la protagonista, tanto en su libro como en su película, nos muestran algo muy diferente. Lo mismo si lo comparamos con Little Nightmares, From Bone, Undertale, que también cumplen con estas historias base. Y lo mismo si nos vamos al anime. Un ejemplo más concreto son artistas inspirados en Tim Burton. Esto incluye algunas series que fueron transmitidas como Ruby Gloom, quienes bebían de este artista. Pero si comparas sus estilos no son iguales. Y Tim Burton bebe mucho de Gorey, este bebé de John Tenniel, y así podemos seguir.
Otro ejemplo, la familia Addams está inspirada en las típicas familias americanas que aparecían en las series y caricaturas del siglo pasado. Pero obviamente no se parecían en nada. Bien, eso es inspiración, tomar referencia a algo para crear algo tuyo, algo propio, muy diferente. Es tomar toda una obra, cambiarle unas cositas y decir que es algo tuyo. Y no hablo de Encanto. Eso no es un plagio. Esto sí es un plagio. El príncipe y la princesa. Cuando vi esto pensé que sería una aventura mágica en continuación a la del Principito. Pero no era eso. Era una adaptación con visión feminista y con perspectivas de género del libro El Principito, o como a mí me gusta llamarlo, un plagio completo. Literalmente es palabra por palabra el libro del Principito, pero cambiando género a todo, y así quitando por completo la magia del Principito. La mayoría de personajes solo los pasaron a femenino y cambiaron todo elemento mágico por uno que... Ay, no tengo palabras para eso, guacala. No puedo decir otra cosa. Lo mágico del Principito era el uso de lo absurdo y lo infantil, incluso en un ambiente más realista, como la boa que se comió al elefante o el cordero y su caja. ¿Cómo una boa va a comerse un elefante? Es absurdo. ¿Y cómo un cordero cabe en una caja tan pequeña? Es cómico. Esos eran elementos fantasiosos que hacían a la obra interesante y memorable. En este plagio cambiaron a la serpiente y el elefante por un volcán. Un pinche volcán. Y eso que a mí me gustan los volcanes, soy salvadoreña. Y la caja y el cordero lo cambiaron por una casa. Una clásica casita de perro. ¡Wow! Esto es muy mágico. ¿Qué es lo mágico ahí? ¿Qué es lo creativo? Nada. Ah, pero reivindica a la mujer en... Ya otra persona lo hizo. Y lo hizo bien, por cierto. Lo arruinaron al Principito. No había nada de creatividad ahí, nada. Es más, si tanto que amaban a la mujer y reivindicaran a la mujer, ¿por qué cambiaron a la Rosa? ¿Por qué alteraron el personaje de la Rosa? ¿Sí saben que la Rosa habla en realidad de una dama? Consuelo Sunsin Sandoval, Consuelo la Volcánica, una escritora. La quitaron. La movieron de la ecuación, la borraron. No solo plagiaron, sino que mataron toda la creatividad que ya tenía el primer libro. Pensé que luego de la versión del Principito con lenguaje inclusivo ya no podía haber algo peor, pero sí lo hubo. En serio, chicas, dejen de colgarse del logro de otros y empiecen a formar los suyos. Tengan algo de creatividad. Yo les apuesto mi brazo derecho a que pueda hacer una historia mucho mejor que esta, más original y sin caer en plagio. Y si ustedes quieren evitar caer tan bajo, siempre recuerden, estudien, analicen, piensen por sí mismos. Créanme, la creatividad es algo que se ocupa en todas partes. Y si la quieres encontrar, solo debes usar tu cerebrito y aplicarla en todo lo que desees. Desde una tarea de matemática hasta una nueva receta de cocina. Solo ve ejercitando ese hermoso cerebro tuyo y lo lograrás. Y ya para terminar, solo les quería decir que me encantó Encanto. No la considero una redención de Disney, pero la amé. Ahora díganme ustedes, ¿qué es la creatividad? ¿Qué otros ejemplos conocen de la creatividad? Los veré la próxima. ¡Hasta luego!